Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión del podcast En órbita. El tema que traigo para hoy es un tema sumamente complejo, extraño en algún sentido, va un poco más allá de consideraciones de tipo metafísico, científico, diría yo, tecnológico e incluso filosófico. Y sin embargo resulta difícil de entender en términos convencionales debido a lo que plantea respecto a eso que denominamos realidad. La realidad perceptiva, la realidad objetiva, la realidad, dícholo en términos escuetos, como ese telón de fondo en el cual transcurre el día a día de la mayoría de nosotros. Es un tema que desarrolló un escritor, entre comillas, digámoslo, un autor, mejor sería decir, inglés, de apellido Keppel. Frank Keppel era el nombre de esta persona. Actualmente pues no hay muchos registros de él en la web no se va a encontrar mucha cosa, el material más bien es escaso. Y yo lo recuperé de dos fuentes, específicamente de un espacio en la web que se llama Foco 4. Es un foro dedicado digamos, al estudio y a la interacción de personas acerca de este modelo propuesto por Frank Keppel, por este señor. Y otro es un blog de un autor español. Ese blog se llama Gornova 5, donde hay un capítulo dedicado a algo que se denomina también la realidad ampliada. Pues bien, ¿quién era Keppel? Keppel es una persona que comienza a elaborar estudios relacionados por simple curiosidad y tratar de replicar las experiencias que describe Robert Monroe. Así es, el creador de la tecnología de MISIN del Instituto Monroe para los viajes fuera del cuerpo. Keppel es inglés, como ya lo había mencionado, de hecho es egresado en ingeniería electrónica y había trabajado como consultor científico. Cierto día va por la calle y se encuentra con un texto a través de la vitrina en una librería de Monroe, uno de los textos de Monroe, de los primeros de la saga de Monroe de Far Journeys, de viajes lejanos. Comienza a leerlo y desarrolla un vivo interés por todo lo que está planteando Eddie Monroe. Le parece de hecho extraordinario, le parece que se trata de ficción y dice, bueno, vamos a tratar de replicar algo de lo que está narrando este sujeto para corroborar que hay de cierto. ¿Sí? Y a raíz de eso, pues Keppel nos plantea algo así como un modelo ampliado de eso que conocemos todos nosotros, ustedes y este servidor, por realidad. Y ciertamente, que es lo que yo traté en otro de los podcasts, en ese titulado Viaje Astral, pues aquí lo que hace él es una reevaluación de todas esas consideraciones, perdón, de todos esos visos metafísicos e intenta dilucidar qué es lo que hay o cuál es el trasfondo de eso que se conoce como las experiencias extracorpóreas. Pues bien, les voy a compartir algo entonces de lo que encontré en estos dos espacios en la web. Vuelvo, insisto, el material es muy poco, he estado en los últimos meses tratando de investigar, de escudriñar, de buscar. Hay hay muy poco material y más bien lo que hay es demasiadas replicaciones en diferentes espacios web y demás acerca del trabajo de GP. Pues bien, por ejemplo, en el caso de Foco 4 me encontré con una lectura bastante amena donde hacen como un desglose acerca de los principales aportes. Dice, la realidad empleada. Aquí tenemos la intención de proveer una vista general del modelo de Frank Keppel de la realidad astral o como él la llama realidad ampliada. Los descubrimientos de Frank son concernientes a un rango de temas relacionados que también han sido incluidos para así proveer un recurso completo para aquellos que desean aprender acerca de la contribución de Frank en la investigación sobre la vida después de la vida. Ojo, aquí como les mencioné, este espacio de Foco 4 es un foro donde los internautas y los usuarios del mismo intercambian experiencias acerca de sus prácticas y sus vivencias extracorpóreas o de proyección extracorporal o de proyección astral o como lo quieran llamar. Entonces, el trabajo de Frank fue construido sobre la investigación pionera de Robert Monroe y provee una actualización de la misma. El nuevo modelo de Frank es de importancia crítica y merece ser promovido en diferentes espacios. ¿Quién era Frank Keppel? Frank era un investigador inglés quien tuvo un interés de larga data en la aplicación teórica y práctica de la proyección y exploración extracorpórea, de las experiencias relacionadas con la misma y de las áreas relacionadas a estudios de después de la vida. Como yo ya les mencioné anteriormente, pues Fran era obviamente un profesional graduado en ingeniería electrónica, trabajó durante muchos años como consultor científico antes de su retiro temprano en el sur de Francia.
y luego pues dedicaría o abocaría el resto de sus días al estudio de las experiencias extracorpóreas y a replicar los experimentos que planteaba Robert Monroe. Frank se interesó primeramente en los estudios de después de la vida y el trabajo del investigador pionero Robert Monroe, cuando se cruzó con uno de sus libros en una librería de segunda mano hace cerca de 25 años atrás. Aquí es importante aclarar que no hay una precisión exacta, digámoslo, de fechas en cuanto a cuándo comienza a interesarse y a investigar todo esto. En un antojo, Fran decidió leerlo, ya que pensó que el autor estaba completamente loco o algo similar. Fran no aceptó ciegamente todo lo que Monroe escribió allí. Tampoco lo desechó automáticamente por completo. Su perspectiva, científica y técnica por su formación en ingeniería obviamente, lo guió a poner a prueba los hallazgos de Monroe e intentar reproducir su trabajo. Solo entonces podría estar satisfecho de que Monroe estaba verdaderamente en algo o en camino de algo. Al final, Fran no solo reproduce el trabajo de Monroe, sino que lo lleva a límites de investigación que Monroe incluso jamás hubiese concebido. En años recientes, Fran ha pasado mucho de su tiempo contribuyendo a foros de discusión, donde ha aportado una riqueza de información y consejos invaluables para muchos de los practicantes de las experiencias fuera del cuerpo. Fran ha fallecido, pero en espera de que la información que se ofrece en esta página, refiriéndose aquí obviamente al foro de ellos, a Foco 4, provea una vista general detallada de su investigación para que las personas continúen construyendo sobre su trabajo en el futuro de la misma manera que él construyó sobre el trabajo de Monroe. La investigación moderna de la realidad ampliada recién está comenzando. Lo que sigue es simplemente en palabras del mismo Frank, que fue recopilado, se trata obviamente de una compilación. Inicia entonces este autor diciendo, hay una realidad ampliada. Les presentaré un modelo de su estructura. Mi modelo difiere de la mayoría de la gente respecto a esta materia. Pero esto es así porque dejo de lado todo el misticismo inherente que por alguna extraña razón se ha aferrado a este tópico. En esencia, la estructura de la realidad ampliada es bastante sencilla de comprender. Una vez que entiende las varias reglas básicas que se aplican en ella, entonces todo comienza a tener sentido. Investigando acerca de la realidad ampliada en ocasiones es cuando me he topado con alguno de los viejos trabajos místicos que puedo fácilmente ver de dónde provienen. Me sorprendió bastante, de hecho, cuán bien lo hicieron los exploradores pioneros. Se está refiriendo aquí obviamente a toda la gente que previo a los trabajos de Monroe había hecho publicaciones a partir ya fuese de experiencias propias o como lo mencionaba en el podcast anterior de Viaje Astral, para aquellos que no lo han escuchado los invito a que lo hagan, sobre las experiencias extracorpóreas o sobre lo que implicaba la proyección fuera del cuerpo. Dice, el gran problema es que la estructura básica está casi completamente perdida bajo cada capa de condicionamiento místico. Cualquier persona ordinaria leyéndolo no podría ser capaz de encontrarle sentido alguno. Pero como yo sé que se trata de una estructura que tiene capas y que deben ser analizadas y evaluadas, se puede separar todas las asunciones raras de las partes que sí son correctas. Mi meta entonces es presentar un modelo que la gente pueda entender. Los místicos se jactan en el misticismo ya que por su propia naturaleza no sería misticismo si la gente ordinaria pudiese entenderlo. Por ello, propone Keppel, necesitamos avanzar más allá de las meras creencias y empezar a hablar de lo que realmente es. Los personajes religiosos siempre me bombardean con lo mismo, siempre me desafían, confrontando mis ideas en contra de las suyas. Tratan de convencerme de que mis creencias no son más válidas que las suyas. No, no es de ahí de donde provengo. Yo no estoy presentando mis creencias en la materia y el desfase no es algún tipo de religión alternativa. Todo lo que digo no me lo contaron, sino que lo he experimentado de primera cuenta. Mi meta es informarte de qué es lo que abarca la realidad ampliada y hacerlo de la manera más precisa posible. Que la religión tenga algo que ver con la realidad ampliada es difícil para mí imaginarlo. Una persona me dijo un día, ¿cómo puedes saber algo cuando ni siquiera crees en Dios? El asunto es que a pesar de no creer en Dios, entiendo por qué la gente llega a creer en la noción objetiva de un creador. Todo tiene que ver con la forma en que el foco 4 de la conciencia está estructurado. Ya hablaré de esto más adelante, pues la experiencia del foco 4 es un concepto bastante avanzado y hay mucho que necesito explicarte primero. Bueno, hasta aquí un pequeño paréntesis para hacer una aclaración. Cuando él comienza a hablar de esto del foco 4, claramente se deduce de la lectura que Frank Keppel era un ateo declarado abiertamente, no un agnóstico, sino un ateo convencido, y precisamente debido, digamos, a esa naturaleza pragmática propia de su personalidad,
Lo que él está intentando hacer es simplemente develar qué hay detrás de todas esas afirmaciones. Entonces, primero, dice, bueno, ¿es posible hacer un abordaje objetivo de esto, sí o no? Segundo, al hacerlo, ¿cómo podría yo corroborar y verificar que en efecto hay algo de legítimo o válido detrás de estas vivencias? ¿Y cómo podría explicarlas? Y tercero, pues ciertamente debe ser posible entender esto a modo de capas o niveles o estructuras. Algo así como niveles de realidad, niveles de representación de esa realidad, si se quiere, que de hecho no es una idea, ahí sí debo reconocerlo, no muy alejada, digamos, de filosofías vinculadas, por ejemplo, a las neurociencias, se me ocurre el caso de la filosofía de la mente, pero no tanto en las distinciones entre mente y materia, sino entre los sustratos de eso que componen lo que llamamos objetividad, ¿no? Que serían diferentes como capas, en las cuales pues la percepción desempeña un papel específico. Ahora bien, cuando Keppel está hablando del foco 4, él estructura algo así como niveles, donde la conciencia, si se quiere, se adentra en esos campos. Entonces él habla de un foco 1, de un foco 2, de un foco 3 y un foco 4. Y según el tipo de interacción que se tiene cada vez que uno hace esas exploraciones extracorpóreas, entiende Keppel, entonces uno entra en contacto y asimila información de cada uno de esos focos, que él denomina así, ¿no? Pues bien, retomando entonces, todavía no sé por qué los místicos y religiosos piensan que de alguna manera tienen un monopolio total sobre este tópico. Yo no tengo ni una pizca de religioso místico, nunca lo he tenido ni lo tendré, soy un científico, no un místico. Los personajes místicos y religiosos con los que he hablado simplemente no han experimentado nada. Todo lo que han hecho es aprender varios pasajes de cualquier Biblia, libro o documento que hayan elegido creer y que represente una verdad que se acomoda a ellos, y lo presumen como conocimiento. Todos los que he abordado en la materia no tenían ninguna experiencia práctica, lo han aprendido de libros. Es mi opinión. Eso no se los acredita. Yo casi no he leído nada sobre este tópico, solo los libros de Monroe y un libro denominado Astral Dynamics de Robert Bruce, otro explorador, si se quiere, en el campo de los viajes astrales, también norteamericano. Estoy en deuda con Monroe, afirma Keppel, por darme la pista que necesitaba para seguir sus huellas. Esto me evitó una pérdida de tiempo valiosa y me impulsó a hacer aún más descubrimientos sobre la realidad empleada que quizás no hubiera podido hacer de otra manera, o no precisamente en el periodo de tiempo que lo hice si lo vemos de esa forma. El modelo de focos lineales de Monroe me sirvió muy bien por bastantes años, pero fue lo frustrante de mis intentos de ir más allá del enfoque 27 del modelo de Monroe lo que me dirigió a desarrollar el modelo de desfase de la conciencia que les presento aquí. ¿Cómo empieza todo? La gente me pregunta esto frecuentemente. Me encontré con una copia de Journey of a Body de Monroe hace 27 años o algo así. Sucedió que miré por la ventana de una librería de nueva era que habían abierto en Chiswick, en el oeste de Londres, donde vivía en ese tiempo. El libro estaba ahí en el escaparate, no sé qué me hizo comprarlo. Todavía tengo el libro. De cualquier manera, después de comprarlo, lo leí un par de veces y me hizo pensar. Pensé que Monroe o estaba loco o se había encontrado con algo realmente importante y fascinante. Así que le di a esta técnica una prueba y para mi sorpresa empecé a obtener algunos efectos definitivos. El resto, como se dice, es ya historia. Con respecto a la estructura de la realidad ampliada, aunque en ese sentido está ordenada lógicamente y es bastante sencilla de entender para la persona ordinaria, después de todo, si yo puedo entenderlo, entonces la mayoría debería poderlo también, hay algunos aspectos sobre ella que son increíblemente vastos y están totalmente más allá de la comprensión o explicación. Bueno, por el momento es así. Y podría escribir un libro sobre algunos de los aspectos más explicables, como por ejemplo, y nadie me creería, sobre puntos específicos de cada uno de esos niveles de realidad. Lo catalogaría entonces solo como tontería sin sentido e incoherencia sin valor de un lunático delirante. Y no los culparía ni por un instante, pues yo pensaría de la misma forma si realmente no hubiera experimentado lo que he experimentado a la fecha. Así que empecemos desde el principio. Esta es la parte donde ya hace propiamente una introducción en materia al modelo que la estructura a partir de las experiencias y la, digámoslo, clasificación o taxonomía que elabora Monroe acerca de ese mundo. Si ustedes recuerdan muy bien, y para los que no los invito de nuevo a que revisen el podcast sobre viaje astral, hay una suerte de distinción o de división, si se quiere, de aquello que experimenta
el cuerpo o la conciencia, porque todavía no hay precisión, obviamente no es el cuerpo físico el que se desplaza en el espacio o en los espacios, sino que es algo que sale y es capaz de mapear y obtener información de un entorno que no necesariamente es el entorno físico, si me hago entender. Eso es como una de las características más curiosas de la experiencia extracorpórea. Pues bien, retomando a Keppel, la realidad ampliada, una vista general. Muchos acercamientos místicos tienden a referir a todos los mundos astrales, planos y similares que tienden a existir más allá de nuestro mundo físico. La realidad, dice Keppel, es que todos esos otros planos mundos, incluyendo el físico, son de hecho partes inseparables de un espectro entero de conciencia y están entretejidos. Yo llamo a esto la totalidad de nuestra conciencia, cuando todo está incluido en conjunto, la realidad ampliada. A medida que estamos concentrados primariamente en el mundo físico, nosotros verdaderamente percibimos el físico. Esto nos guía a pensar que el resto de la realidad ampliada está en algún otro sitio, y es algo incorrecto. La realidad ampliada es de hecho todo aquí. El factor crucial es que hemos elegido concentrar nuestra percepción en un área específica del completo espectro de la conciencia para el propósito de recolectar experiencia. Ahora, la realidad ampliada está dividida en 4 áreas primarias que he etiquetado como foco 1, foco 2, foco 3 y 4. Usted puede llamarles como desee. La etiqueta que usted les ponga es irrelevante para que se entienda más fácilmente. Sin embargo, necesitamos nombrarlas de tal forma que sea simple y lógico. Bien, entonces la conciencia está dividida en 4 áreas. Alguien me preguntó recientemente si había algo más allá del foco 4, foco 5 o algo parecido. La respuesta es de acuerdo a mi conocimiento dentro de un sistema particular que solo hay 4 áreas primarias o 4 áreas a las que tenemos acceso de momento. Pero la conciencia naturalmente no termina allí. Puede haber un número infinito de otros sistemas, ya sea como el nuestro o quizá muy diferentes. De momento nos concentraremos en la estructura de nuestro sistema particular. Nuestro sistema puede estar dividido en foco 1, foco 2, foco 3 y 4. Juntos ellos forman la totalidad de nuestro continuum de conciencia o todo lo que es. Eso al menos es dentro de nuestro sistema. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio continuum de conciencia que existe a través de esas 4 áreas. Entonces, aquí está uno de los aspectos más importantes que debes entender. Cuando yo digo que hay 4 áreas primarias en nuestra realidad ampliada, yo quiero que tú te des cuenta completamente, más allá de toda duda, que estas áreas no son lugares. Estos son focos de atención a lo largo de nuestro propio continuum de conciencia. Aquí creo que podríamos hacer un pequeño paréntesis o un punto. Esto da para continuarlo, digámoslo, en varios podcasts más. Pero lo interesante, lo que Keppel, perdón, está planteando o advirtiendo, es que el espectro de la realidad precisamente está compuesto por una amplia gama o un amplio campo de posibles realidades. O sea, aquí ya no vamos a hablar de niveles de realidad, sino de una realidad que se extiende más allá del mero campo perceptivo. En este instante, lo único que se me ocurre para tratar, digamos, de entenderlo, de racionalizarlo, es el denominado espectro electromagnético. El espectro electromagnético se compone de campos y, naturalmente, por ejemplo, la percepción, específicamente la visión, lo que percibe de ese espectro es un pequeño fragmento en el cual obviamente se ubica la luz, luz perceptible, la luz que codifica pues nuestro cerebro a través de nuestros ojos, del sentido de la vista, y nos genera una representación o una imagen de eso que está ahí al frente. Y creo que se puede acuñar entonces esa noción del espectro electromagnético con precisamente eso que los físicos están buscando actualmente, específicamente los físicos teóricos, para descifrar la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces ellos vienen a hablar de algo así como eh, las dimensiones, la cantidad, perdón, de dimensiones que componen el espacio físico observable o el universo, si se quiere. Y dicen, ya no son 4 dimensiones, no son 5 ni 6, probablemente sean 10, 11 o 12. Y lo plantean así precisamente en su intento de buscar esa teoría que unifique como los dos pilares fundamentales de la física moderna, ¿no? Que son la teoría de la relatividad y de otra parte la mecánica cuántica.
Entonces lo que están buscando es no solo definir la naturaleza de la realidad como tal, sino entender precisamente eh, cómo está compuesto este universo físico o qué se puede decir acerca de este universo físico. Ciertamente lo que está planteando Keppel, partiendo de las consideraciones de Monroe, es de una trascendencia e importancia tal que precisamente podría abrir todo un campo de investigación en diferentes áreas, no solo en la física, sino por ejemplo en la psicología cognitiva, en las mismas neurociencias, para entender cómo es que funciona realmente el cerebro. Lo que se nos ha dicho acerca del mismo es que a través de los sentidos se crea una codificación del mundo exterior y de vuelta obtenemos una imagen coherente, ordenada, más o menos estructurada de eso que llamamos realidad. Pero lo que sugiere aquí Keppel no es tan descabellado y de hecho se alinea con muchos de los postulados de la física moderna en donde se abocan a entender eso, la naturaleza de lo real. Al inicio dije que se trataba de hacer un abordaje de esto de la realidad ampliada, pues sin connotaciones filosóficas, pero ciertamente hay mucho de filosofía. Acabo de pensar en un autor que lo recomiendo mucho, francés, autor y escritor francés, Pierre Levy, que tiene un texto muy interesante que se llama ¿Qué es lo virtual?, donde él precisamente desarrolla una reflexión bastante particular acerca de las distinciones de eso que llamamos o que entendemos como virtualidad versus realidad. Y dice, bueno, realmente son dos representaciones de una misma cosa, de un mismo campo mucho más amplio. Igual que en la física. Bueno, el espacio no es solo tridimensional o está compuesto por una cuarta dimensión, introduciendo la noción de Einstein del tiempo como dimensión, ¿cierto? Sino que está compuesto de n cantidad de dimensiones que le configuran y a la cual naturalmente con los sentidos, con la percepción natural, simplemente no tenemos alcance. Entonces, creo que este va a ser también otro de tantos podcasts, dividido en partes o segmentos. Definitivamente esta va a ser la primera parte de lo que podríamos llamar Frank Keppel y la realidad ampliada. Mil gracias a todos por acompañarnos en una nueva emisión. Los invito nuevamente a que visiten nuestra página web, que es www.enorbitapodcast.com. En redes sociales me encuentran como @tuto201333. Para aquellos que quieran escribir al mail o hacer una pequeña colaboración o aporte, estamos como en orbitapodcast1@gmail.com. Mil gracias a todos y hasta una próxima emisión.